En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo nos encontramos en el domingo 17º después de Pentecostés y vemos en el Evangelio de hoy cómo nuestro Señor es interrogado por uno de los doctores de la ley para tentarle, no para saber, sino para buscarle la zancadilla por donde podía hacerlo caer, porque una cosa es preguntar para saber, que hay que preguntar. El bruto es el que no pregunta y se cree que sabe, o no pregunta para demostrar que sabe, más bruto todavía. Y el otro que pregunta para cuestionar con malicia, no para saber la verdad ni la respuesta, pues sería legítimo hacerlo así, y es así que se hace toda pregunta, sino para ver en qué puede hacerlo caer. Y ahí la malicia de este doctor y de todos los fariseos, del cual era un simple exponente más, que se atrevió a cuestionarlo para tentarle. ¿Cuál es, le pregunta, el mayor mandamiento? O mejor dicho, ¿qué es lo que resume el Antiguo Testamento? Y nuestro Señor le responde, no le dice qué dicen las Escrituras, porque éste le está diciendo, oye, ¿cuál es el resumen de las Escrituras? Y nuestro Señor le contesta, amarás a Dios con toda tu alma, con todo tu entendimiento, con todo tu corazón. Y este es el primer y mayor mandamiento. El segundo, parecido o similar a este, es amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque se deriva del amor a Dios. Deriva del amor de Dios, mejor dicho. Y esto resume, compendia toda la ley y todos los profetas y los 10 mandamientos. Y entonces, ¿por qué nos hablan 10? Para especificarlos y aclararlo más. Pero se resumen así, por eso las tablas divididas en 2. Los 3 primeros de Dios y los otros 7 con respecto al prójimo. O que es lo mismo. Quedó compendiado toda la ley, todos los profetas. Y ya que le preguntan, y los tiene ahí a todos reunidos, y nuestro Señor no es ni lerdo ni perezoso, ni mucho menos bobito, ajá, ya que están aquí todos los leguleyitos y doctores y sabiondos y teólogos, diríamos hoy doctorados, académicos, sabiondos, eruditos, le tira la preguntita también, clave, esencial, fundamental y determinante. No se va por las ramas. Me preguntáis cómo se resume el Antiguo Testamento y vamos a ver cómo ustedes me van a resumir todo eso y me digáis qué pensáis del Mesías. Mesías es el Cristo en latín. No, perdón, en griego, bueno, ya ni sé, en chino, lo que sea. Del que hablan las Escrituras. Del que resume a los 2 o 10 mandamientos. En definitiva. Al que se refieren a Dios.
¿qué pensáis del Mesías? ¿Hijo de quién es? ¿De David? Ajá. ¿Y cómo va a ser hijo de David? Hombre. Y David le va a decir, Señor. Porque no es como aquí en Colombia. Los papás le dicen señora y señora a los hijos, imbéciles, perdónenme. Una costumbre bastante cachaca y estúpida. Señora. Es que ni señorita, ya las desvirgan, perdón, desde que nacen, las mismas mamás. Perdónenme. Yo no le voy a decir a mi hijo señor. Ni señora. A la chiquilla de 5, 6, 7 años. Perdónenme, eso no es cultura. Eso es descultura mal interpretada. Las cosas tienen su rango y su jerarquía. Señor es para una persona mayor, ni para un joven. Así de claro. ¿Cómo le va a decir Señor? Si es su hijo. Los reventó. Los fregó. Si es su hijo de David, y era el título casi máximo o más expresivo del Mesías, hijo de David, también tenía hijo del hombre, hijo de Dios, pero hijo de David era uno de ellos y el más quizás prominente, o el que más reflejaba la mesianidad del Mesías, valga la redundancia. ¿Cómo le dice Señor? Y aquí está en las Escrituras el Salmo 109, al que se remite nuestro Señor, y aquí está. Dice el Salmo 109, Salmo de David, versículo 1, y no verso, como dicen los mexicanos, porque el verso es, hola chica, qué linda estás, si te lo digo en rima, ¿a dónde vas? Versículo no es lo mismo que verso, pero bueno, también a los mexicanos les falta un poquito más de gramática y de léxico, y estamos diciendo la década en singular, los 70s, pura novela mexicana, perdónenme, aquí hablamos un poco mejor, por lo menos conservemos lo un poquito mejor que tenemos. Incluso que en España, que voy a por ella, a por el agua, yo no voy a por nada. Y eso que hablan bien los españoles, pero aquí hasta el más gramático cae. Voy a por qué, a por tu abuela, pedazo de imbécil. Pero bueno, dejémoslo, no es lo importante. Pero tratar de hablar un poquito mejor. Y no la dijo. No distinguen. La dijo. ¿Qué la dijo? ¿A quién? A ella. Le dijo a ella. Ah, no, para que sea femenino le tiene que decir la dijo. Y hasta en la VAC. Perdónenme los gramáticos españoles que por lo menos funcionen ellos un poco. Pero bueno. Oráculo de Yahvé a mi Señor. De David, así dice el título de aquí en la Biblia de Strong, el triunfo de Cristo, Rey y Sacerdote. Salmo de David. Oráculo de Yahvé a mi Señor, Adonai. Siéntate a mi diestra hasta que yo haga de tus enemigos el escabel de tus pies, o peana de tus pies, como acabamos de leer en San Mateo. Entonces dijo mi Señor a mi Señor. Oráculo de Yahvé a mi Señor. O sea que Yahvé le dijo a Yahvé. No.
Yahvé, Padre, se debe de entender, le dijo a mi Señor, Dios Hijo, porque no se lo dijo a David, lo está diciendo David. Entonces, ¿cómo está, por lo menos implícitamente, la distinción de Yahvé Padre o Dios Padre con Adonai, aquí en este caso Dios Hijo? Porque Dios no se va a decir a sí mismo, no está loco, no se habla a sí mismo. Bueno, está insinuando de una persona al otro, del Padre al Hijo. Y David dice, mi Señor. O sea, Dios. Ese Dios Padre y ese Dios Hijo, porque conocía la revelación. Por eso lo dice en espíritu o por el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo, por revelación. Ya me está connotando que David tenía la revelación de la Trinidad, como dice Santo Tomás, de los grandes profetas y los grandes conductores o patriarcas del pueblo elegido. Y entonces, ¿cómo va a decir si es hijo suyo que es Señor? Los pone contra la pared. Los está poniendo contra la pared de la afirmación, el reconocimiento de la divinidad del Mesías como Dios. Que crean en la divinidad del Mesías. Y que era Él en persona. Así que los retrucó bien y puso las cosas en su punto. En lo esencial es el Mesías, hombre, hijo de David, y es Dios, porque David, padre de la naturaleza humana, o por vía de naturaleza humana, de la cual descendía nuestro Señor, la Virgen, de la cual se encarnó. Pero Señor, porque es Dios. Porque su Padre es el Dios Padre, de cual Él es el Hijo por generación eterna, de lo que constituye la Santísima Trinidad. Entonces, por vía de generación humana, era hijo de David, y por vía de generación divina, es hijo del Padre, en la misma naturaleza del Padre, en la misma esencia del Padre, pero personalmente distinto, porque el Padre no procede, no es generado ni engendrado, y el Hijo procede del Padre por generación, siendo engendrado. En la misma naturaleza divina, pero no es lo mismo el ser relativo, no absoluto de Dios, que es uno y único como su esencia, sino relativamente por la procedencia de origen, donde se apropia la divinidad
como Padre ingénito o agénetos y el Hijo como génetos o generado o engendrado. Y no es lo mismo tener la misma naturaleza como lo uno que como lo otro, propia y distintamente diferente en la misma cosa. Ese es el misterio de la Trinidad, de la que ni los grandes teólogos, y lo digo porque me ha reventado como anécdota, un sermón que me mandan del gran doctor de doctores que no ha habido en un siglo, o no lo hay en un siglo. Doctor Bulado, que puede hablar de lo divino y lo humano sin que nadie lo censure, sino alguien que tenga el mismo título, y eso por bula papal. Ese era el doctorado del padre Castellani, que su mejor biógrafo, Randle, a lo bruto lo niega porque no vio el papelito. Diga, no sé, pero no se ponga a decir que no es. Y a dejarlo al padre Castellani como un mentiroso. Porque no es la señorita Caminos que lo cuidaba la que lo dice, fue el padre mismo. Entonces, ¿qué? Pero bueno, sobre la Trinidad, y no dijo ni pío. Sí, mucha erudición, mucha teología, y cuando habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero yo no voy a decir que es la naturaleza, la sustancia y la esencia, porque eso no viene ahora. ¿Y cuándo va a venir? Se pone a hablar después de Dumas y no sé qué, y de la literatura, y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y ya prediqué campantemente un doctorazo de la Trinidad y no dijo ni pío. Y yo lamentablemente, sin ser Castellani ni genio, he dicho 10 veces más y lo voy a decir ahora. Porque Dios es uno en su naturaleza, esencia o divinidad o naturaleza. Y es trino en su relatividad subsistencial o subsistencia relativa y propia y no absoluta, que es una también. ¿Y qué diferencia hay entre esencia, naturaleza y persona y substancia? Y conjugo como una la esencia, la naturaleza y la substancia, que es lo mismo pero bajo aspectos diferentes. La esencia como lo que se conceptualiza, lo que hace ser a cada cosa lo que es diferente de otra cosa, y por eso son unos micos, ratas o gatos, ángeles o Dios. Y la naturaleza como principio de operación, que revela la naturaleza de la cual proceden las operaciones, pero es la misma esencia. Y la sustancia como fundamento, substrato permanente de la cosa, sobre todo a nuestro nivel, donde subyacen los accidentes y adyacen en él, y por eso lo sustenta. No, pero eso es muy difícil, eso no lo voy a hablar yo ahora. Y no soy doctor, ni en teología, y ya dije 10 veces más que él, en 2 minutos. Me da vergüenza de mi gran maestro, pero lo digo porque si no reviento. Y si eso dice este, ¿qué le queda a los otros tilingos? Entonces, cuidado. Que aquí hay un enano, pero que ve más que el gigante, y bueno, ¿qué quiere? Entonces, ojo al Cristo. Y abran los oídos para que entiendan. Porque yo no hablo aquí
Como por ahí dijo alguno, es que está muy bien teológicamente, y amigo mío, pero hay que decirlo con más humildad. Pero ¿cuál humildad si yo me estoy rasgando las entrañas y jugándome la vida y la muerte teológicamente al hablar así, con indignación teológica y doctrinal? Y claro que seré orgulloso, pero con la verdad en la boca y no un orgulloso camuflado. Y tratando de difundir la verdad y el bien. Entonces lamento, aquí no hay orgullo. Hablar con contundencia no es orgullo. Y con ánimos de servir en la verdad. Y eso no quita que sea orgulloso. Pero por otras cosas, no por esto. Y que haya una cierta vanidad o orgullo intelectual, y siempre va a haber, esa es la miseria humana. Pero por lo menos ser orgulloso sirviendo a la verdad. Como el Papa, autoridad suprema, pero servidor de servidores. Ahora no sirven a nadie, sí. Ya sabemos a lo que sirven. A destruir la iglesia. Y la persona entonces, si la esencia, la naturaleza y la sustancia es lo mismo bajo esas especies o enfoques o prismas de la misma cosa, pero no es lo mismo como concepto que hace ser y conocer que una cosa es por esto y no por lo otro, por la esencia, naturaleza, y vuelvo a repetirlo como principio operación de esa misma cosa o esencia, y de sustancia, que aquí en Dios no hay por qué sustentar accidentes, y por eso Santo Tomás dice por ahí que verdaderamente en Dios no hay substancia. Porque la substancia me está indicando composición de esencia y de ser, de acto y de potencia. Y en Dios no hay potencia. Ni tampoco nada que sirva de sujeto o de sustante de los accidentes, porque en Dios no hay accidentes. Pero sí hay una realidad permanente, y entonces también yo puedo decir analógicamente, pero no tan propia y precisamente, sustancia divina. Pero si me pongo a rizar el rizo, por eso Santo Tomás dice, propiamente Dios no es substancia. Y ya cuántas he dicho, 10 y 20 más que Castellani. ¿Y qué queda de ahí para abajo? Y la persona, che, ¿qué te pasa? Es la esencia, es la sustancia, la naturaleza. No, che. La persona es otra cosa. Ese es el ser propio. En la sustancia, o en esencia, o naturaleza espiritual, sea divina, angélica o humana. Las tres únicas que pueden ser, porque marcianos no haya, quede claro. Y el que crea en los marcianos es porque él es marcianito, pero de lunático, o científico chifladito, que no sabe de lo que habla. Porque esas son las tres categorías, aunque ningún filósofo lo diga, posibles del orden del ser espiritual que no es material. Y nada más, y no cabe otro. O compuesto, como el hombre, o puro como el ángel, o divino como Dios. Y puro que en el ángel, puro espíritu, sin materia. Pero no es acto puro, porque solamente acto puro es Dios.
Pero el ángel no tiene materia, pero sigue siendo en acto su esencia, que está en potencia con respecto al ser propio angélico, que lo hace ser forma angélica y persona angélica. Y es por eso puro ser espiritual, sin materia o composición con la materia. Y la divina, y nada más. Y entre los ángeles y Dios no hay otra intermedia naturaleza que puede ser. Y punto. Entonces, la persona como propio subsistir, que lo tiene en Dios por el origen o relativo al origen o procedencia, que es lo único, como dice Santo Tomás, que distingue o se distingue en Dios realmente, y son las tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. O la angelical, ser propio angélico, en la naturaleza angélica. Esencia angélica con ser angélico que hace ser a la esencia angélica. O combinado como el alma humana, personal, personificada con su ser propio, pero combinada o compuesta como el café con leche, espíritu y materia. Entonces, en su ser absoluto y en su esencia y naturaleza y sustancia divina, Dios es uno. Y en su ser relativo es trino. Pero yo no puedo saber que en su ser relativo es trino, porque eso es pura y exclusivamente de orden de la revelación, no del orden natural. Porque yo naturalmente puedo decir que Dios es uno, esencia una, naturaleza una, pero si digo que es persona una, ya dije una herejía. Pero bueno, entonces, así, nuestro Señor los confronta con la simple preguntita, ya que le preguntan, ¿cómo es? ¿Hijo de quién? ¿Y cómo es entonces hijo si le dice Señor? Nadie después osó preguntarle nada. Y así nuestro Señor los confronta a su divinidad. Hijo de David, cuanto hombre, hijo del Padre Eterno, en cuanto segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo de Dios, al que le dice, siéntate a mi derecha, porque somos de la misma y única naturaleza. Pero ahí terminó el sancocho. Nadie osó preguntarle nada. Y como nadie me pregunta nada, porque es un sermón, aunque después pueden preguntar, este es todo el intríngulis de la confrontación a su máxima concentración teológica doctrinal, a que nuestro Señor los lleva con la preguntita del tilingo doctor que le preguntó para tentarle. Los reventó de una, a él y a todos. En una payada, como dirían los argentinos, de contrapunto. Pues bien, y como ya he dicho tanto, o poquito, pero muchísimo más
que lo que ya hemos mencionado y que nadie menciona hoy por hoy, sino que salga a la palestra y aprenderemos, porque siempre hay que aprender, nunca se sabe todo. Lo que dije en el sermón pasado, medio no tan claro y a propósito, porque se necesitaba un poco más de aclaración y a veces también hay que hundir la aguja y después pasar el hilo. Y es lo del conocimiento natural y sobrenatural de Dios. De lo que el modernismo en el fondo habla de la exigencia de la naturaleza humana o la de la persona humana a conocer al Dios Trino. Y parece complicadísimo, pero en realidad es la estupidez más grande porque es sencillo, si se piensa bien. Lo que yo puedo conocer de Dios y en cierta forma exigir de conocer, aunque no hay ninguna exigencia, pero bueno. Y lo que no puedo exigir en el conocimiento de Dios. La inteligencia humana y cualquier inteligencia, entonces la angélica, es conocer la esencia de las cosas. Pero ya he dicho, la esencia de Dios es una en su sustancia, esencia o naturaleza. Y eso lo puedo conocer por razón natural, o apetencia, o digamos, exigencia del conocimiento humano. Pero jamás la Trinidad de personas en su subsistencia relativa, porque eso es solamente objeto de fe, no de razón, no de naturaleza ni angélica ni humana. Y ninguna naturaleza puede exigir lo que no está conforme a su operación. La rata no desea saber, porque no puede saber, porque no razona, no piensa. La vaca no puede desear comer chocolate, come hierba y con eso se contenta. El león come carne, pero no desea comerse un pastel, aunque si de pronto se encuentra uno, también arrasa con él. Pero su naturaleza le pide carne, y cruda, ni cocida tampoco. Se la ponen, también se la masca. Pero su naturaleza le pide carne viva, y por eso mata y come. Entonces el ser humano no puede desear ver, no digo la esencia de Dios, conocerla por lo menos, porque es una. Pero la Trinidad, que no puede saber que es trino por condición natural, ni esencial de Dios tampoco, porque ya vemos que es una, para preguntarse por la Trinidad, como dice Maritain, el gran filósofo que se las daba de tomista, pero no lo es, como no son tampoco los de la falsa llamada escuela tomista, como Cayetano, Báñez y Juan de Santo Tomás, para nombrar a los tres tilingos más eruditos de esa famosa mal llamada escuela tomista. O sea que aquí en el pastel entran cuantos, ¿no? Y todos doctores de gran calibre. Y viene este nanito y se los revienta a todos. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Por eso San Basilio el chiquito o el pequeño, para que puedan decir que hay orgullo en lo que digo. Bueno,
En esto sí puede haber un poquito de orgullo y que destilo un poquito, pero bueno, también tengo cierto derecho, una compensación, ¿no? Me estoy desgastando el cerebro. Se me están agotando las pequeñas células grises. Aunque uno no piensa con el cerebro ni con las células, uno piensa es con el alma. A través de la operación de inteligir o captar la esencia de las cosas. Pero bueno, entonces, ya me olvidé por dónde iba. La esencia de las cosas. Pero yo nunca puedo apetecer, como dice Santo Tomás, ni por la naturaleza, como dice Lubac, Henry de Lubac, que llegó a ser cardenal, y es un hereje y combatido por Membiel y grandes teólogos, y el mismo Maritain, que la trascendencia de la persona humana exige la visión beatífica trinitaria. Pero ¿qué te pasa, chico? Tú estás ya hablando como judío converso que fuiste, porque parece que fue judío. De hecho, se casó con Raiza, una judía, y se bautizó a los 27, 28 años. De la Trinidad, eso lo sabes por cultura católica, seas musulmán, chino o japonés. Pero estás mezclando los órdenes. Porque sin cultura católica, tú de Trinidad nada. Dios absoluto, uno y se acabó. Personal y basta. Y si se te raya el cerebro, una persona, que es lo que creen los judíos y los musulmanes, es una persona. En 3 manifestaciones, que es distinto. Primeras y grandes herejías del inicio del cristianismo, que no las voy a enumerar hoy, no porque no lo sepa, sino porque ya también me derivo. Pero lo hago a propósito para que no digan que lo critiqué a Castellani, que no habló. Sí, pero es que estás hablando de la Trinidad y te toca hablar de eso. Yo ahora no estoy hablando de las herejías contra la Trinidad, estoy hablando de la Trinidad. Y para entender las herejías, primero tengo que entender la cosa, para después entender y combatir el error. ¿De acuerdo? Ok. Bueno. Entonces, ninguna trascendencia de la persona humana puede exigir ese conocimiento del Dios Trino. A lo mucho la esencia divina, ya sabemos, es una, y se acabó. Para lo trino, revelación, y se acabó. Y son 2 órdenes distintos. Y nadie puede trascender la operación de su naturaleza. Así que el hombre no tiene ninguna exigencia a conocer a Dios en su Trinidad. Solamente en su esencia, sustancia o naturaleza. Identificarlo análogamente también como personal, un Dios personal, y basta. Y entonces, ¿en qué quedamos cuando Santo Tomás habla del deseo natural de ver a Dios? Pero el deseo natural de ver a Dios es el Dios que yo puedo inteligir, captar o comprender naturalmente, pero no sobrenaturalmente. Entonces me quedo siempre en la esencia, naturaleza o sustancia de Dios, pero no a la trascendencia de la Trinidad exclusiva de la fe. Ahí te estás pasando de revoluciones. Jacques Maritain, el mayor de los filósofos franceses. Perdón, se me trabó, es que ayer me hicieron una operación en el ojo y en la mandíbula. No sé cómo estoy hablando, pero bueno. Veo y mastico, porque aquí me estoy masticando más de uno. Y de calibre, no de bajo nivel.
por lo menos aprecien el discurso y el cansancio que pueda ofrecer. Pero es que yo hablo de aquí como el Papa, urbi et orbi, desde la ciudad para todo el mundo. Aquí, desde Yoche, orgullosito, para todo el mundo. Entonces, no hay ninguna trascendencia, ni exigencia, ni como decía Henry de Lubac, que la naturaleza humana necesita de la gracia, pero la exige, porque si no, esa naturaleza no conoce a Dios. Es lo mismo. De Maritain por otro lado. O Maritain es lo mismo que Lubac por otro lado. Como quieran. Los extremos separados per diámetro terminan como la serpiente mordiéndose la cola y envenenándose. No hay ninguna exigencia. Necesita de la gracia, pero no la puede exigir, porque no es apetito de la rata comerse un chocolate con pan. Aunque la comparación quizás no sea tan de la rata de leer el periódico. No le interesa, se lo come, pero no lo puede leer, no desea leerlo. Porque supera su naturaleza. Lo que pasa es que hay cosas que se saben por tradición católica que tienen o pueden tener los infieles, los paganos y los demás falsas religiones. Pero no hay esa apetencia, entonces ese deseo de Dios es limitado a un deseo natural de amar y conocer a Dios. Hasta peor, Santo Tomás dice que toda criatura ama más a Dios que a sí misma, y una piedra que es criatura va a amar a Dios, sí, cumpliendo las leyes del equilibrio, de la gravedad, de la velocidad, del peso, de la chichalandia. Hasta habla de toda criatura ama más a Dios que a sí mismo. Con mayor razón el hombre. Con la diferencia que el hombre sí peca. Pero ¿cómo el cosmos puede? Sí, cumpliendo su función, el sol donde está, la estrella donde está, la luz como es, la energía como es, cumpliendo las leyes de su naturaleza, en las cuales Dios la creó específicamente y no evolutivamente. No me voy a ir con una argentinada. Evolutivamente. Y no se queden con la última palabrita porque ya va a sonar un poco chistoso. O vulgar, si quieren. Yo no he dicho nada. Insinúo nada más que no se vayan a desviar. Entonces, se acabó el cuento de los modernistas. No hay más allá de ese deseo natural que es más intelectual en el hombre, pero que hasta lo tiene una piedra y una rata, porque la rata pare según la naturaleza de su parir de rata, y así se reproducen, y así aman a Dios cumpliendo la función de rata. ¿Qué vamos a hacer? Y así todo. Y el hombre con conocimiento. Entonces el hombre tiende naturalmente a Dios, desea naturalmente a Dios, por decirlo así, en abstracto, pero después me voy detrás de la vecina, me voy detrás del banco, me voy detrás de, no sé, de la gula, y eso lo personifico en mi Dios, o mi orgullo, y ahí reventé el deseo natural en abstracto cuando lo concretizo en el pedacito de chocolate por el cual mato para robarme uno y me gusta. ¿A cuenta?
Entonces, nada de deseos y exigencias más allá de los de la naturaleza, limitados por su esencia que lo hace ser lo que es y no otra cosa. Entonces no pidas ser otra cosa. No pidas ser Dios si eres barro. Se acabó el orgullo y se acabó los derechos del hombre y toda la chichalandia. Entonces el modernismo está sustentado en un error de óptica de un imbécil que no piensa, como le pasó a Maritain y a Henri de Lubac, entre otros. Entonces, hay un deseo de conocer la esencia de Dios, pero es una y punto. Pero no trina, porque eso es de revelación. Y se acabó el cuento. Y si hubiera una exigencia, ese orden sobrenatural que exige gracia y fe, la gracia dejaría de ser gracia por gratuita. Ya no es gratis, estás pagando, chico. El IVA o los impuestos directos e indirectos, pero estás pagando, aunque no te des cuenta. No hay ninguna exigencia. Es gratis. Dios nos da la vida gratis y nos quiere elevar al orden sobrenatural gratis, porque sí se da cuenta, porque Dios no es estúpido, que del lado del conocimiento divino, Dios se da cuenta que la rata humana, porque estamos más cerca de la rata humana, porque hasta la podemos comer y nos alimentamos, que de Dios. Entonces, y ya me olvidé que iba a decir por dar comparaciones, pero bueno, la rata a la que estoy más cerca, que desear algo que supera la naturaleza de este hombre del mismo género, no especie, pero género animal de la rata, para desear ver la Trinidad. No puede ser, no puede exigirla. Pero Dios, y ya me acordé, di una vueltita ahí disimulando y ya me acordé. Hice una trampita, pero bueno, por explicar esto que no me vuelvo a inventar. Se da cuenta que esa rata humana, que tiene más cerca de rata que de Dios, no puede Dios ser conocido como Él es, intrínsecamente, en su divina Trinidad, por muy ángel y racional como hombre que sea. Y que yo los he creado con conocimiento para que me conozcan y me amen, y yo sea tan egoísta y no me dé a conocer si no me pueden conocer. Podrán conocer la mitad de lo que soy, por decirlo así. Un solo Dios, sustancia, esencia y naturaleza, pero no podrán conocer la Trinidad de personas, que soy 3 personas distintas. Entonces, mi bondad y mi conocimiento, para lo cual hago a las criaturas que me conozcan, y yo no se las dé del todo. Entonces me siento yo como papá Dios obligado a elevar la ratita humana al orden sobrenatural sin ninguna exigencia de parte de Él. Será de mi exigencia de darme mi bondad realmente a conocer, y no solamente el striptease, sino con todo lo que es sweet. ¿De acuerdo? Perdonen la comparación, pero para que se entienda a lo bruto, porque si me pongo muy filosófico no me entienden. Entonces le bajo a los decibeles y tengo que llegar a esto. Lamento. Con los grandes grandes y con los chicos chicos. Y le subo y le bajo porque atemos de todas las alturas.
Y eso es todo. Pero no es una exigencia del ser humano, ni de la inteligencia humana, ni de la persona humana, sino la bondad divina, que Dios se da cuenta que no puede ser amado y conocido realmente como es, sino elevo el hombre y el ángel al orden sobrenatural y se acabó. Pero eso no me quita que sean órdenes distintos. Y ya está, se acabó el problema y se acabó todo. Y podría seguir hablando, pero bueno. Y así aclaro lo del sermón pasado al último, más o menos. Pero bueno, entonces quedamos que el hombre, para conocer a Dios en todo su esplendor unitrinitario, tiene por fuerza que ser elevado al orden sobrenatural de la gracia, pero no es ninguna exigencia ni a lo Lubac, ni a lo Maritain, ni a lo de nada. Y se acabó. Y el que lo entiende, y el que no lo entiende, que no lo entienda, pero ese es el pastel. Y está debidamente explicado, aunque no totalmente, pero algo es algo y después veremos. Pues bien, mis estimados hermanos, me disculpan la perorata, pero no hay doctores en la iglesia. ¿Qué vamos a hacer? Y tiene que haberlos. Y si no hay por lo menos uno, la rata o la piedra hablaría como la burra de Balaam. Pues bien, aquí hay uno que es un poquito más que burra, aunque sigue siendo burro, pero que algo dice más que todos los otros que por lo menos he mencionado y algunos que he dejado de mencionar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.